Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros les vamos a hablar sobre la sostenibilidad fiscal de una economía endeudada. Los expositores van a ser Gerson Ruiz Vargas y su servidora Saray Gamboa Corrales. En la exposición se realizará un análisis de la sostenibilidad de la deuda del gobierno central. Algunos conceptos que tenemos que tener claros antes de iniciar sería, por ejemplo, el de una deuda sostenible, que es cuando se prevé que un deudor puede seguir pagando, llevando a cabo un ajuste fiscal realista y creíble. Otro término es el de solvencia, donde el flujo futuro de ingresos y egresos no son suficientes para cubrir la deuda existente. Vamos a iniciar con la deuda pública. Esta no es mala por sí sola, sino todo lo contrario. Si estos dineros son utilizados para financiar inversiones, como por ejemplo en infraestructura, investigación, capacitaciones, que potencien el crecimiento de la producción del país. El problema es cuando el endeudamiento es excesivo y puede producir consecuencias negativas a largo plazo. Entre las consecuencias negativas de un endeudamiento excesivo, primeramente podemos mencionar un estrujamiento al sector privado y el aumento de las tasas de interés. También la pérdida de competitividad. Si se recurre a muchos préstamos, se provoca un exceso de oferta de divisas. En este caso, la moneda local sube respecto al dólar u otra moneda internacional, lo que implica que las exportaciones se vean desfavorables, y esto afecta a la larga al desempleo y la producción. Otro punto importante es la inflación. Si el acceso a préstamos es limitado, en ocasiones se opta por la emisión de moneda. Esto significa crear billetes pero sin ningún respaldo real. Esto va a afectar mucho a la inflación, ya que va a haber mayor liquidez, por lo tanto las cosas subirían muchísimo de precio. Una excesiva deuda pública genera una pesada carga para futuras generaciones. Además, se restringen los grados de libertad de la banca central para alcanzar sus objetivos de estabilidad. También se genera alza en las tasas de intereses e incertidumbre y desconfianza que provoca una devaluación del colón. ¿Qué debemos considerar para determinar el perfil de una deuda? Debemos tomar en cuenta el origen, si es doméstica, o sea, del mercado local, o si es externa, del mercado internacional. Las denominaciones, si es una moneda local o extranjera. Las tasas de interés, si es fija, semifija, variable. El vencimiento, es decir, la duración o el plazo de la deuda. Los acreedores, si es una entidad pública o privada. Respecto a la evolución y la estructura de la deuda total del gobierno central, tenemos que recordar la crisis del 2008, lo que es la deuda tanto interna como externa del país venía decayendo al punto de que en ese año 2008 se mantuvo bastante bajo, alrededor de un 24%. Sin embargo, empieza a subir. ¿Y por qué empieza a subir? Bueno, porque se empiezan a dar nuevas políticas, se empieza a invertir en nuevas políticas para tener mayor acceso al crédito, que era lo que se necesitaba. ¿Por qué se necesitaba? Porque se aplica un plan escudo, el cual incluyó ajustes salariales al sector público, creación de nuevas plazas y el aumento en los montos de las pensiones a cargo del Estado. Esto como una medida paliativa para esta crisis del 2008. Genera que se endeude mayormente el país, entonces en este caso se logra pasar las tasas de intereses mayores a 5 años de un 30 a un 55%. Esto lo que ha provocado es que la deuda suba bastante en estos últimos años, a partir de 2008, al punto que ahorita está cercano al 60% del Producto Interno Bruto.
Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha habido una cierta sostenibilidad de la deuda en Costa Rica? Bueno, primero que nada, tenemos que definir, o el Fondo Monetario Internacional define lo que es el límite natural de deuda, que es cierto margen al cual ningún país debería pasar, ya que existe un altísimo riesgo de que no pague sus obligaciones. ¿Y de qué nos sirve o de qué sirve este límite natural de deuda? Sirve como precepto para las entidades internacionales para ver si es factible o no brindarle o darle dinero a ciertos países. Bueno, entonces, ¿por qué anteriormente teníamos esa deuda tan baja y de repente empieza a subir? Recordemos que en los 90 existe un gran apoyo financiero externo, sobre todo de Estados Unidos. Además, existía y todavía se da en cierta medida lo que son los subsidios fiscales, que es presentar como pérdidas operativas al Banco Central cuando necesito dinero. Cuando el Estado, el gobierno central necesita dinero, lo toma del Banco Central y dice, eso es un gasto operativo. Además, se ha estado dando una condonación de deuda. ¿Qué es eso? Que se le hace un préstamo, por ejemplo, a la caja, y para subsanar las finanzas, ese dinero no es que se regresa a la caja costarricense de Seguro Social, sino más bien que dice, bueno, vamos a condonar esa deuda. O sea, el gobierno central ya no le debe a la caja. Y eso ha estado sucediendo con varias entidades públicas. Ha sido una manera de mantener sostenible la deuda, al menos la deuda interna, y hasta cierta medida mantener los parámetros que nos imponen las entidades o los acreedores a los que queremos acceder. Muchos autores mencionan que es necesaria una reforma fiscal en el país para poder hacer sostenible la deuda, ya que las proyecciones decían que en el 2019 se iba a llegar a un 69% de la deuda. Ahorita está un poquito más baja del 69%, sin embargo sigue estando alta. Ahorita está en 56,8% en el 2019, mientras que la proyección era del 69%, siempre y cuando no se tomaran las medidas. Recordemos que en 2018 se toma la medida, una nueva reforma fiscal, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la que buscaba disminuir el déficit del gobierno central, además de una mejor y mayor recaudación de impuestos. Entonces, por un lado, íbamos a tener mayor cantidad de ingresos a través de los impuestos, de los aranceles, y por otro lado íbamos a hacer se iba a reducir el gasto, se iba a haber un compromiso de reducir el gasto desde el gobierno central. Esta política va a verse quizás a unos 5 años, se va a ver reflejada en nuestra sociedad, en nuestra economía. Sin embargo, de momento lo sentimos más como una carga impositiva de impuestos hacia el sector tanto público como privado, como decimos nosotros, las personas de a pie, mientras que seguimos o sigue sintiéndose esa sensación que las empresas o los grandes empresarios todavía tienen portillos para hacer una evasión o elusión fiscal, que es lo que está en realidad afectando a nuestra economía. Bien, eso sería nuestra exposición. Espero les haya gustado. Ahora vamos a pasar a una actividad.